Muy bien, continuamos compartiendo nuestro programa y estamos recibiendo la grata visita a nuestro programa de nuestro gran amigo Remigio Mico Everard. Mico, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Mico, te hemos invitado, porque viste que generamos un espacio hablando del San Carlos ayer, y nos pareció oportuno incorporar un sector de San Carlos, como es el campo, como es la zona rural. Seguir hablando de la parte urbana, pero también hablar de lo que era el campo hace, no sé, 50 años atrás. Por eso te invitamos a vos. Te invitamos porque sabemos que te gusta hablar de historia, te gusta hablar de tu familia, te gusta recordar. Así que bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Mico. No, por favor, sí, la verdad que esto me gusta y estoy mirando tus programas y creo que es muy interesante y más para la gente joven que por ahí en la zona no sabe lo que pasó años atrás. Claro, claro. Mico, vamos a comenzar con tus orígenes. Everard o Eberhard, ¿cómo se pronuncia? Eberhard, no Eberhard, con la H. Bien, le ponemos ahí el... No más que acá, ¿viste? Lo hacemos más simple. Mico, ¿y ustedes de dónde son oriundos? Bueno, mis abuelos vivieron siempre en Las Tunas. Yo nací en San Carlos, muy cerca de donde vivíamos después, porque mi abuelo tenía un campo acá en San Carlos. Y después, yo tenía 6 días cuando nací, acá en San Carlos, por eso soy sancarlino, y nos fuimos a vivir a Las Tunas, que era un campo que tenía mi abuelo en Las Tunas, y ahí yo volví con 7 años, porque mi primer año de escuela lo hice en Las Tunas. Lo hiciste allá. Y de ahí por razones de que yo ya no me acuerdo bien, por temas de que volvimos a San Carlos, y bueno, en San Carlos estuve hasta que me casé a los 26 años, y bueno, después me vine acá a San Carlos Centro y hasta el día de hoy así estás viviendo acá en San Carlos Centro. Mico, ¿sos Eberhard de parte de padre y de madre? Peor. Schmitalter. ¿Cómo? Schmitalter. Schmitalter. O sea que tenés la varezana a full. O sea que a full. Porque se nota la cara también, ¿no? No, pero viste que por ahí tenés una mezcla, pero ustedes son bien suizos, ¿no? Exactamente, suizos. Sí. Yo tengo de mi abuela, de parte de la madre de mi madre, era suiza verdadera, Clemen. Y bueno, ya de parte de los Everard, no, mis bisabuelos eran de Suiza. Ya mi abuelo era nacido acá. Y bueno, así seguimos los Everard. Mico, ¿y cómo se conforma tu familia o cómo se conformaba en esos años de niñez? ¿Vivían con tus abuelos? No. ¿No? No, en el momento que nosotros vinimos a San Carlos, vivíamos todos en el campo. Sí. Y bueno, somos 5 hermanos, perdón, 6. 6. No, siempre la cargamos a mi hermana la más chica porque tiene 11 años de diferencia. Sería la Mari. La Mari. Así que ustedes la sacan del grupo. Y la cargamos, siempre la cargamos porque le decíamos que ella no fue buscada, que fue un descuido. Entonces, si me escucha después me va a dar con todo. Después ya te van a llegar las que... Pero sí, 3 varones y 3 mujeres. 3 varones y 3 mujeres. Exactamente. Bien. Mico, ¿y cómo transcurrían los días de tu niñez allá en el campo? ¿Cómo eran los días? Bueno, lo que yo siempre... De tu niñez y después, bueno, para llegar hasta tus 26 años que te viniste al pueblo. Bueno, yo siempre comento y le comento a todos que la niñez que tuvimos nosotros era fabulosa. Por supuesto que en esa época no se conocía otra cosa, pero vivíamos todos en familia. Trabajábamos desde muy chicos, que hoy uno escucha que parece que está prohibido trabajar de chico. O sea que nos han enseñado realmente lo que era la vida del chico. Así sea que teníamos que echar leña o buscar leña para la cocina, como se vivía en esa época, trabajar en el campo, ir al tambo,
incluso con las heladas y las lluvias y todo eso, se hacía. Y después, bueno, lo interesante... No había franco, no había día libre, No. nada en el campo. No, por supuesto que en el campo nunca se conoció eso. Pero éramos muy felices porque almorzábamos todos juntos, cenábamos todos juntos. O sea, yo creo que en general todas las familias que estaban en el campo vivían así, trabajando en conjunto, manteniendo todo lo que había en el campo, así sea, qué sé yo, decirte, ir Un a cortar alambrado, cardo, arreglar un alambrado, hacer cortar leña, como vos Exactamente. decías, buenas tareas. en el atender campo, las gallinas, También. porque eran todas cosas que pasaban en el campo. Darle de comer, juntar los huevos, Exactamente. darles agua. Sí. Nico, ¿ustedes los hermanos estaban con las tareas divididas o no? No, por ejemplo, todos los hacíamos entre todos. Si íbamos al tambo, íbamos entre todos. Al principio los más grandes íbamos, los más chicos no. Pero después ya lo hacíamos entre todos. Incluso en el año 1960, como el campo, la propiedad era chica y nosotros éramos muchos, y bueno, papá estaba preocupado por nuestro futuro. Entonces, en el año 1960 compró un equipo, un tractor y un arado. Y principalmente mi hermano mayor, René, y yo salíamos a arar afuera para tercero. Arar y sembrar. Era un trabajo extra que teníamos fuera de por ejemplo, el tambo. Eso era arar y sembrar para terceros. Exactamente, había gente que tenía campo y no tenía herramientas, entonces nosotros le brindábamos el servicio. No, que precursor tu papá, ¿eh? Estamos hablando de 60 años atrás. Sí, él, 50, 60. Y aparte siempre él fue muy actualizado en esa época. Y bueno, aparte ¿Tu mamá acompañaba siempre lo que él hacía? Sí, siempre. Bueno, sabés cómo eran las cosas de campo, se carneaba, se elaboraba esos ricos chorizos que hoy todavía todos quieren un chorizo de campo. ¿Cuántas carneadas hacían en invierno? ¿Una o dos? No, se hacían dos, sí, una porque éramos muchos, se ponía mucho chorizo a la grasa, y claro, porque es lo que yo siempre digo, ¿por qué los chorizos del campo eran buenos? Porque en esa época no se conocían los freezer. Claro. Entonces, ¿qué se guardaba? Los asados se comían junto con los que ayudaban a carnear, los costillares y eso. Había las heladeras querosén que no eran tan eficaces como las eléctricas. Entonces toda la carne buena, la pulpa y todas esas cosas que hoy cuesta mucho ir a comprarla, se usaba para los chorizos de primera. O sea, era carne para hacer chorizo. Y la carne que hoy, que en esa época le decíamos de segunda, que hoy la agarramos con los brazos abiertos, Sí. era para la que tenía un nervio, alguna cosa así, era para el chorizo de segunda. Por eso es que el chorizo de primera, yo te aseguro que hoy si habría que comprar un kilo no habría plata para pagarlo, contando con la carne que se elaboraba en esa época, los chorizos de primera. Nico, después estaban los chorizos de cuero también, ¿no? Después estaban los chorizos de cuero. Leverbus. Claro. Y bueno, toda la parte... ¿Y cómo se conservaba todo eso? Bueno, los chorizos se coleaban, se secaban, se guardaba una parte para consumo, pero ya cuando estaban a punto para que no vengan más duros o así, se ponían grasa de cerdo. Se les cortaba el hilo Para que para que suelte la curvatura que tenía y queden todos rectos. ¿Se ve que entraste alguna vez a algún lugar en el campo? He participado en algunas carneadas. Mira, mi trabajo, yo vivía en San Carlos Sur. Siempre le cuento a la gente, donde hoy está viviendo la familia Brem, Sí. ahí vivíamos nosotros, a una cuadra del cementerio. Y Arolfo, los vecinos que estaban en la otra cuadra, nos invitaban siempre a hacer las carneadas. Era gente grande, entonces... Y mi trabajo era hacer las pelotas de carne. Ah, mira vos. Que no tenían que tener mucho aire, te había que apretarlas bien, no es nada fácil, ¿eh? No, porque no, incluso en las embutidoras, cuando había que apretar bien la carne. Sí, para que no entre aire, si no se Claro, pudre. porque si el chorizo,
más bien que se pudra no, se ponía negro. Negro. Y agarraba un gusto feo. Pero bueno, ¿qué pasaba en esa época? Había un montón de gente en el campo, todos eran expertos en carnear. Claro. Y todos se las sabían todas. Hoy sería más difícil, porque vos si quiero hacer una carneada, casi no sabes a quién buscar que tenga conocimiento para hacerla. Y las proporciones y todo, porque no es fácil, ¿eh? Sacar por tantos kilos, por 100 kilos de carne, la nuez moscada, el clavo de olor, la sal, sí. todo lo que le va, todos los ingredientes para darle ese sabor. Y después, bueno, ¿Y cómo se le pagaba a esa gente? ¿Cómo no, le pagaban con chorizo y carne. Con chorizo y carne. Y después Y ya a la madrugada, ¿cómo arrancaban? Con un buen desayuno también de lo que se pudo haber hecho. Ni te y cuento. Mucha bebida. Y los desayunos que Y venían la mamá de... que hacía durante una semana masitas, torta, todo para la carneada. Era todo un folclore hacer una carneada. Y claro, si hablamos de eso hoy con un médico y le decimos cómo nos manteníamos, no creo que nos corre, porque estamos hablando de la carneada, pero después de la carneada, cuando estaban a punto, las pancetas, los jamones, las bondiolas y los chorizos, vos veías a uno del campo desayunando, y yo creo que no se ve más desayunar de esa forma. No, ya no se desayuna. Aparte te comento que las pancetas hoy no tienen tanta grasa, porque los cerdos los carnean y van a frigorífico con un promedio de 120 kilos. En esa época jugaban en el campo. ¿Quién tenía el tanto más gordo? Capaz había el tanto de 300 kilos. Claro. Y eso te podés imaginar el tocino que tenían. Y se comían ese tocino. Pero sin embargo yo tenía mis suegros que vivieron toda la vida así. Y mi suegra murió con 97 años y mi suegro con 96. Entonces yo llego a la conclusión que era más natural lo que se comía. Sin duda. Por ahí alguien me va a corregir, así que no, pero creo que es así. No, a mí me parece, comparto la idea. Y sabés que, Mico, no estábamos tan estresados. Y me olvidé de comentarte que la persona grande y de estar relacionada con el campo se va a acordar que se cocinaba con grasa de chancho. Eso, o sea, no se Los desperdiciaba huevos fritos, nada. las milanesas, todo se cocinaba. Hoy si vos cocinás con grasa de cerdo y ves, la dejás enfriar y ves lo que te queda, decís, no, con esto me muero. Claro. Pero, sin embargo, por ahí... Porque también convengamos, Mico, se consumía el producto natural, puro. Hoy cuando vos vas a comprar, tenés una truchada de por medio. Claro, porque si vos hoy compras una hamburguesa que no es de muy buena calidad y la cocinás y la dejás enfriar, también... Te queda exactamente la capa de grasa. Es así, bueno, ya a raíz de las carneadas para nosotros era una fiesta. Eso te dio todo un folclore, ¿viste? Porque ya se empezaba una semana antes a preparar, comprar las bebidas, preparar la ginebra. todo, después venían los abuelos a ayudar y los vecinos y era una fiesta. Los viejos chupaban. Y el domingo ya cuando se estaba terminando un poco la carneada, ya todas las actividades, cansado como un animal, se hacía el asado Sí, y ellos se tiraban la tira de chorizo para probarlo. Claro. Todo. Eso ya era, y todas las bebidas que tomaban durante la carneada. Ni te cuento, así que vivían bien los viejos. Se vivía bien, Sí. No, y con esa carneada se tironeaba muchos meses. No, sí. Los chorizos iban en grasa, sí. en las latas Las cuadradas. latas cuadradas que en esa época... ¿Dónde se conseguían esas latas? Claro, eso no viene más hoy. En esa época venía el aceite para motores en latas cuadradas de 20 litros. Especial para poner chorizo a la grasa. Porque si vos pones los chorizos a la grasa en lata redonda no tenés que cortarle los hilos para que Claro. quede. Para que se conserve. Y los apilabas y iba cayendo grasa y después hacías otra capa. Se apilaban todos dentro de la lata. ¿Cruzados? Uno arriba del otro, porque las mismas endijitas que quedaban entre uno y el otro, como se derretía la grasa y se volcaba, no exageradamente muy caliente, con lo suficiente que esté líquida para que vaya por todo, entonces quedaba... espectacular. Lo único que después cuando tenías que sacar los chorizos te ensuciaban un poco las manos, pero si nadie quería valía sacar la después. Nico, vamos a la parte de la lechería concretamente, ¿no? Decías que todos participaban del tambo. ¿Tu mamá también iba? Sí, mi mamá, sí.
¿Ella, Después, tu cuando papá? nosotros estábamos más grandes, ya ella no iba más. Ujú, Íbamos nosotros con papá. claro. Porque aparte a ella le tocaba a ustedes todo el trabajo del campo, pero a tu mamá todo el trabajo de ama de No, casa. ni te cuento. Cocinar para 8. Ya, la Mari también estaba ya esa época. Sí, la Mari, y bueno, la Mari era la más Para, chiquita. René. Sí. Después quién viene, Raúl, No, Marta, Marta, Élida, Elia. yo, Raúl y la Mari. Ah, Raúl está ahí medio ahí abajo. Raúl tiene 2 años y medio menos que yo. Ujú. Y bueno, lo que comentamos siempre, bueno, creo que si queremos hablar todo va a haber para una semana, Sí. pero yo siempre digo, Íbamos a hablar de la lechería, de la parte de Sí, la pero venta eso- ambulante y salimos con las carneadas, me encanta. yo casualmente estaba mirando ayer en televisión a alguien que presentó antigüedades y me acordaba que mi mamá tenía una plancha de esas, pesaban más o menos 10 kilos, de esas planchas de carbón. Y yo le comentaba a Betty, le dije, hoy si a una mujer le llevas una plancha de esa, creo que te divorciás porque te saca con la plancha y todo. Y qué más lindo que los ejercicios que hacían con esas planchas. ¿Sabés lo que era? Y bueno, otra cosa es que veíamos en el campo los patios donde se colgaba la ropa, era un alambre larga, te ubicás vos también, con un palo en el medio. Y bueno, como dijiste vos recién, la cantidad que éramos, lavarropa automático no había. Y Era bueno, todo en la tabla. no, en mi casa había un ¿No? lavarropa de esos primeros que salieron, que alguien se debe acordar, con un rolo que había que darle vuelta a mano. Y ya era muy novedoso en esa época. Y bueno, se lavaba mucha ropa justo por lo que vos justo me mencionaste que querías empezar a hablar, que era por el tema de la leche. Aparte estamos hablando de ropa gruesa. Sí, la grafa. jardineros de grafa y Esos todas esas bambú. cosas. Sí, sí. Pobres manos de la mamá, ¿eh? Y lástima que uno se da cuenta cuando es grande Sí, después. sí. Pero bueno, Son nos la tiempos. pasaban bien nuestros viejos a veces. Nico, hablamos de la lechería. ¿Cómo era un día de lluvia? ¿Cómo hacían para entregar la leche? ¿Cómo era el trabajo ese? Bueno, nosotros cuando vinimos, me puedo por ahí equivocar de un año o dos. Todo está permitido porque estamos recordando. En el 53 nosotros vinimos a vivir a San Carlos cuando yo tenía 7 años, como te comenté, y ya empezamos a repartir leche en el pueblo, que era una idea que tenía mi papá. Como era una propiedad chica, como te dije recién, se ordeñaba poco, entonces de cualquier manera había que tratar de sacarle más fruto a esos litros de leche que se ordeñaban. Entonces empezó a repartir leche en el pueblo. Empezó mi papá, nosotros éramos pibes y les ayudábamos, porque por ahí se venía al pueblo, él iba en una casa y nosotros enfrente ya con un tachito íbamos a dar, y para ganar tiempo. Y bueno, eso siguió por muchos años, nomás que yo a veces no me gustaba mucho esto, entonces te cuento. A los 14 años yo le dije a mi papá que me iba a trabajar en la fábrica de vidrio, que hay pocos que lo saben. Trabajé en la fábrica de vidrio 4 años, 3 años. Disculpa, ¿a la escuela dónde ibas? Allá hiciste en Las Tunas. En Las Tunas hice el primer año. El primer año. Sí, después en San Carlos Sur, ¿En la Manuel en la Belgrano? Manuel Belgrano. Bien. 359, hasta me acuerdo. La 359 me pongo de pie porque es mi escuela. Bueno, todo ahí- mi primario lo hice ahí en esa escuela. Ahí terminé mis primeros y únicos estudios. Bien. A los 14 todo el mundo se buscaba la fábrica, las cristalerías. Claro, en esa época sí, pero a mí no me gustaba porque yo te comento, yo de chico así ya traficaba porque en mi casa mi papá tenía un taller de la época. Che, me quedé pensando, qué precursor tu viejo, ¿eh? Mi papá era Impresionante. radiotécnico recibido ¿Sí? en esa época y cuando se recibió fue socio y tenían un negocio junto con Anselmo Gili en San Jerónimo. Don Anselmo que arreglaba radios y televisores. Mi papá era socio de él, se recibieron y tuvieron un negocio junto en San Jerónimo. Mirá. Pero ¿qué pasó? Mi abuelo tenía, ya perdí la cuenta, mi papá era el mayor y después había 5 mujeres. Y mi papá abandonó el campo y se fue de socio con Anselmo Gili. Y a mi abuelo no le gustaba eso porque lo necesitaba en el campo. Entonces, ¿qué pasó? Le insistió tanto
que mi papá dejó el oficio este. Y Anselmo Gili siguió solo. Y bueno, de ahí entonces seguimos lo que me querías preguntar. Me decía que vos ya trabajabas, te gustaba traficar en el taller de tu papá, ¿no? Que no estabas muy conforme con estar en mi casa se hacían todos los trabajos, hasta, te digo más, ese carro lechero que está en miniatura, lo hizo mi papá, que es el que usábamos reparto del este. Mi papá hizo el carro lechero. O sea que a vos ya te corre por la sangre, por las venas, te corre esa... Y sí, ya mis abuelos, mi abuelo y mi bisabuelo, que era suizo, también eran herreros, todo. Así que vos te podés imaginar, y se hacía en mi casa. En mi casa en esa época había fragua, había herramientas de las que buscaba. Se hacía, la mayoría de los trabajos se hacían en casa. Reparación de máquinas del campo se arreglaba en casa. Y bueno, esa era la idea que yo tenía. Pero me quería comprar una moto y mi papá no me llevaba la punta. Entonces me dijo, andá, ganátela si querés. Me fui a la cristalería. Pero la verdad que a mí la cristalería no me... No. Dejé la cristalería y seguí repartiendo leche. Ya con 14, 15 años. Claro, ¿Más? Y claro, no más. ¿Más? Sí. Ya a los 14 16 tenía. 16. Claro, ¿qué pasaba? Que tampoco no era muy lindo, que es lo que yo siempre comento. Nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana. Había que ordeñar. A mano porque... No. Mirá, te comento. Por eso te dije recién, porque van a decir que está defendiendo al papá. Yo tengo 74 años que cumplí el otro día. Cuando mi mamá estaba embarazada, esperándome a mí, en Las Tunas, acá en San Carlos Centro, mi papá ya tenía una ordeñadora a máquina. Mirá de los años que te hablo. Era una de las únicas que había en la zona. Y más la compró porque en esa época mi mamá estaba embarazada, la que le ayudaban, los otros eran chicos. Y en esa época, como te comento ya, mi papá tenía la ordeñadora. Marca Surge, importada de baldes de collar en esa época. Y esa estuvo de que yo estuve en mi casa, siguió ordeñándose porque era una máquina que andaba como las modernas. Y bueno. Mico, y... te sigo comentando, Dale. Perdona. Nos levantamos a las 4 de la mañana, ordeñábamos, nos íbamos a bañar, a cambiar, mientras uno preparaba ya el carro con los tachos, y ya salíamos a repartir leche. ¿Te olvidaste de algo? Sí. Los tremendos desayunos. No, pero ahí no mucho... ¿No desayunaban? No, vos sabés que capaz esa que... taza así de leche con... No, ahí no. Una porque estábamos medio apurados ahí, y otra porque te comento. Las veces que yo me bajaba, me subía del carro, capaz 200 veces. Claro. Entonces nos sentíamos liberados cuando terminábamos el reparto. Ahí. Y parábamos a la panadería Colomba. Y ahí desayunábamos. Factura. Claro. Porque nosotros ya nos me gustaba más la factura que estábamos cansados. Claro. Entonces, bueno. Perdona que te corté. Se bañaban y preparaban el reparto, se venían a hacer el reparto. Claro. ¿Quiénes repartían? ¿Cómo decís? ¿Quiénes repartían? ¿Quiénes venían a hacer el reparto? Llegamos a repartir tanta leche que teníamos 2 repartos, con 2 volantes. No me digas. Mico, salían con los tachos. Así como ves, te voy a explicar. Dale, contame. La leche se ponía en estos tachos de 50 litros. De 50 litros. De ahí se pasaba a ese, que de acá no se ve, pero se ve, tiene un pico del otro lado. Ahí está. Está pegado, sí. Y tiene un jarro del otro lado. Ya lo vamos a hacer en primer plano. Allá está. Tiene un jarro, fíjate que tiene una raya abajo, es medio litro. En el medio 1, después 1,5 y después 2. Impresionante. Se volcaba con el pico dentro del jarro, de acuerdo a lo que te pedía la gente. A lo que te pedía la gente. Bueno, te comento que el trabajo fulero de esto era que las heladas, las lluvias,
nosotros a veces estábamos mojados a la mañana cuando íbamos a ordeñar y después seguíamos mojados hasta que volvíamos a las 11. ¿O te crees que por qué se me cayó el pelo a mí? Por claro, todas las que claro, por la cantidad de heladas. Claro. Bueno. Estaba viendo que ahora te vendría bien el subir y bajar 200 veces, ¿eh? ¿O qué te parece? Vos sabés que yo llegué a estar en las condiciones que yo de acá saltaba directo arriba de... No me digas, ¿en ¿no serio? te trepabas por la rueda? No, pero claro, pasaron. 200 veces por día, subir y bajar. Nico, ¿cómo arrancaron ustedes? ¿Cómo salieron a ofrecer ese servicio? ¿Te acordás? Y bueno... No había vendedores en esa época. Sí, yo te explico más o menos hasta donde me acuerdo. De lo que te acuerdes. Se traía la leche a la Butrich, en el tiempo que era la Butrich, mira. No te pasaba ningún camión en esa época. No. Se traía todo en carro. Exactamente. Había un carrero que todavía vive, que no me acuerdo, Teodoro, Grandolio, que iba al campo, tenía una chata que era mucho más grande que un carro, y retiraba la leche en los campos y traía a la Butrich. Bueno, cuando íbamos a llevar leche a la Butrich, ya muchos te paraban que querían, si no le vendías leche. Y mi papá le vendía, y después nosotros agarramos una línea de Martinelli que había dejado el reparto de leche. No sé si lo sentiste nombrar. Había un Martinelli que estaba Odazo, que le quedó el nombre de lechero, estaba el lechero Odazo, el papá que falleció. Mirá. Lentacio, Martinelli. Martinelli deja el reparto y se lo ofrece a mi papá. Y mi papá agarra la línea completa. O sea, nos cayó. Bárbaro. Y después, con el otro, mi hermano René había agarrado una línea que también se dejó. Que creo que era del Pochi Isla, no sé si te acordás. Sí, el Pochi, sí. Bueno, René agarró la línea. Papá del Chaira, el doctor. Claro. El papá del doctor. Entonces ahí arrancamos con todo. Bueno. ¿Cuántos litros llegaron a repartir, Nico? Había 2 repartos que se repartían 200 y pico litros en cada reparto. Sí. Claro. O sea que la producción de la mañana se venía para el pueblo. Sí, a veces... Le quedaba lo de la tarde para entregar. No, a la tarde sí, claro, lo de la tarde se entregaba. Se entregaba allá. ¿A la Butrich se entregaba? A la Butrich. Y después, cuando la Butrich no trabajó más, en la mantequería en esa época. Y bueno, así se siguió varios años y... Bueno, del reparto de leche tengo muchísimos recuerdos. Y lindos. Yo a veces escucho cuando vos haces un programa con alguien que, qué sé yo, decirte que fue cartero, así, te quedan tantas cosas. Porque la confianza que se logra en esos años, y yo a veces digo y me pongo a comparar con hoy. Porque en esa época te dejaban el hervidor arriba del tapial, con la plata abajo del hervidor. Hacelo ahora. O se iban y te dejaban la puerta de la casa o te decían dónde estaba la llave para que vos le dejes la leche. Y capaz entrábamos en una cocina y estaba el hervidor y todavía abríamos la canilla y nos jugábamos. O sea, se da cuenta que vos te ponés a pensar eso. Por Dios, qué y después las bromas. Y después el trato con la gente y la charla. Y uno tenía el cumpleaños y te daba un pedazo de torta, el otro te esperaba con un café. ¿Qué van a desayunar? Entonces, ¿para qué ibas a desayunar? Sí, pero era la confianza que había. Y después jodas, yo me acuerdo una vez, no la voy a nombrar porque la veo todavía, a ver si me acuerdo con ella, pero le robé una media en esas épocas que se usaban las medias esas con ligas. Tenía las medias colgadas en el tendero y le robé una media, le tuve como una semana que no se la devolvía. Y salía todas las mañanas a pedirme que le traiga la media. ¿Ella sabía que se la había robado? Sí. Y entonces, bueno, pero era todo por la confianza. Por ejemplo, te cuento que te la voy a nombrar, la amistad que había con doña Regina Batalla, la mamá de Mariano, la abuela de Adriana Bonino.
Porque esta mujer era de Las Tunas y vino acá a San Carlos y se conocía muy bien con mi papá. Y le gustaba tanto la joda, y yo todos los días cuando llegaba ahí algo le decía, ¿viste? Porque ya vos es como, estás esperando llegar ahí para ver con qué te vas a encontrar. Claro. Y ella venía con el hervidor y el agua adentro, enjuagando, y cuando llegaba, era basta que yo le diga algo y me lo tiraba así en la cara. ¿Viste? Y era todo joda, por eso te digo, era, te enterabas de un montón de cosas. También. ¿Viste? Y si por ahí ibas, no ibas concentrado en el trabajo, los caballos te enseñaban, porque los caballos podía ser el reparto cualquiera, porque vos salías, paraban en la primer casa, cuando escuchaban hasta mañana, ya salían solos. No me digas. Y pero calcular, Claro, todos sí, los días, sí, tantos claro, años. todos los días. Y por ahí paraban en la otra casa, que si no era por ello, pues capaz te olvidabas. O sea, son recuerdos lindos. Yo siempre digo que, yo escucho a algunos a veces y digo, bueno, la infancia que tuvimos nosotros, ahora me doy cuenta porque cuando si vas de un psicólogo, lo primero que te pregunta cómo pasaste tu infancia, ¿Cómo fue porque tu creo infancia? que... Mico, ¿y esa infancia que vos tuviste, por ejemplo, tenían tiempo para jugar a pesar de todo? De chicos, Sí, chicos. por ¿Y supuesto. a qué jugaban? ¿A la pelota que armaban entre ustedes? ¿Las chicas a qué Pelota jugaban? que armábamos entre ustedes. Bueno, entonces me voy a animar a decírtelo. Dale. ¿Con No qué la podíamos, hacían? no podíamos esperar la carneada, porque entonces nos daban la vejiga, la inflábamos y jugábamos a la pelota en el patio con eso. Con la vejiga. Mirá vos. Bueno, eso era para la joda, pero si no, hacíamos cada una, hacíamos zancos. Yo hoy me animaría todavía a caminar con un juego de zancos. No hace mucho lo hice porque había unos chicos que tenían un juego de zancos y no se iban a caminar y yo le dije, préstamelo, que a ver si puedo caminar, y fíjate, es como la bicicleta, no te olvidas nunca. Sí, el cuerpo tiene memoria. Exactamente. Y bueno, cada vez lo queríamos ser más alto, hasta que por ahí mis hermanas, porque le hacíamos tantas miserias, mis hermanas, se subían a esos zancos altos y nosotros las empujábamos para salgan corriendo y se caían, o sea, ¿viste? Dos pelones en las rodillas. Y después de tirar agua en el patio y venir corriendo y patinar, y todas las cosas que en esa época, Qué lindo. Qué lindo. bicicleta, O sea que tenés los mejores recuerdos de tu infancia. No, Y tu pues- adolescencia también. por supuesto, y aparte te digo, mi viejo nos tenía rayando como en todas esas épocas, pero no sé cómo hacía, porque tenía un carácter especial. La confianza que nos daban a nosotros viejos en esa época, pero le teníamos un respeto Único. único. Yo, por ejemplo, a veces veo chicos y incluso a veces nietos, que digo, si estaría mi viejo le tocaba vivir con nosotros eso, ¿sabes? Pero bueno, son épocas distintas. Hoy nos parece que si a un chico le prohibimos algo o le pegamos un tiro que está mal. Y Sí, bueno, son otras épocas. yo no me voy a quejar de porque mi papá nos pegaba y nos pegaba, pero lo raro es que a veces sabíamos lo que nos esperaban, pero a la joda lo hacíamos igual. Claro. Después se bancaban la consecuencia. Exactamente, pero la bancábamos. Pero se daban el gusto. No sé si nos dábamos el gusto de hacer la joda que liguemos. Mico, me encantó charlar con vos y me encantaría que vuelvas para seguir charlando, para seguir contando de estas historias, de estas historias de familia. Y gracias por compartir esta historia de familia, ¿no? Sí, es muy lindo. Lo único que vos, Marisa, con esto nos haces sentir muy viejos, porque estamos contando historias de hace mucho. Y bueno, ojalá que le podamos... Pero no te decir- sentís bien y después seguís recordando y te quedás así colgado, recordando cosas y, uy, le hubiera contado tal otra y me hubiera gustado también decir esto. No, sí, por supuesto, tengo mucho para decir. Muchas cosas que yo hoy me pongo a pensar cómo las hacíamos. Yo te comenté antes de la moto, yo compré una moto en esa época
Y si yo te digo que nos íbamos a los bailes Rafaela, con 16, 17 años en moto, íbamos a Sastre por camino tierra, cuando no había pavimento en Colonia Belgrano y todo, nos íbamos a Sastre. Y tengo mis buenas piñas en moto, cuando no se usaba el casco, nada. Y la moto no me la sacó nunca nadie de la cabeza, porque incluso ahora tengo una de paseo de alta cilindrada. Es más, hiciste una moto también. Y bueno, después muchas cosas, porque me salí con la mía, o sea, como te dije que me gustaban los fierros. Cuando se deja el reparto, no sé si me lo mandó Dios o qué, pero el Cookie Bertina, mi primer patrón pobre que falleció hace pocos días, era cuando se empezaba en San Carlos con la pileta pero pincho, y un día me dice, ¿no te animás a venir a trabajar al taller? Hay que tornear unos fierritos que eran los terminales en esa época de las piletas, algo sencillo. Cuando me dijo así, te podés imaginar. Imagínate, era tu momento. Él estaba todavía enfrente, en su casa, no estaba en el galpón grande enfrente, y bueno, ahí fue la mía, ahí empecé. Bueno, me tocó el servicio militar, pero fui soldado del polígono de San Carlos Sur, fui soldado del polígono. Y en común acuerdo con la comisión, seguí trabajando de Cookie. Y después se hizo el taller grande enfrente, seguí trabajando muchos años hasta que me fui a trabajar a Industrias Lácteas, en mantenimiento, en el sur. Todas las fábricas que tenía Industrias Lácteas desparramadas por ahí las atendía. Hasta que pude armar mi galpón y comprarme mi primer retorno. Y me vine a trabajar a mi casa y trabajé 29 años en mi casa. En tu casa. Y para no perder la costumbre, bueno, viste, el trabajo particular no, pero sigo renegando con mis cosas. Sacaste ese artista que tenías guardado, igual que tu papá. Igual, sí. Igual que él. Sí, mi papá, te comento, mi papá, si vos lo veías colocar los azulejos de la casa, uno después se pone a pensar. Él hacía las aberturas. Yo te escucho, quiero ver en qué año fue hecho esto. No dice. Él hacía las aberturas, trabajaba de albañil, pero no decirte lo hice yo y era un desastre. No le encontrabas detalle. O sea, que era para admirarlo, donde él... Bueno, espero que me esté escuchando y me decía, al fin te diste cuenta una vez. Bueno, esa también un poco la idea también de este espacio, ¿no? Homenajearlos. Sí. Homenajearlos, aquellos que hicieron historia. No, sí, la verdad es que, bueno... No sé si dentro de 50 años alguien nos va a homenajear por haber hecho historia. No, sí, pero bueno, va a haber gente nueva que va a contar las historias de ahora, así que todo va cambiando. A mí lo que más me duele es los que tenemos conocimiento de cómo era la familia antes, o nos largaban a cualquier parte, no había miedo de qué nos podía pasar. Hoy con el tema que se está viviendo... La inseguridad es terrible. Vos largas a los chicos y estás continuamente pensando qué les puede pasar. Comentabas que te ibas a los bailes a Rafaela y por todos lados en moto. ¿Y tu mamá no habrá estado tan preocupada como hoy si alguien va a un boliche a 10 cuadras? No, siempre me río porque cuando iba para aquel lado mi mamá era el único que se acordaba. Era de la curva de la vigilancia. Tenés cuidado con la curva de la vigilancia. El resto no importaba. Nico, me encantaría que vuelvas. Y bueno, Marisa, estoy a tus disposiciones cuando te puedo ser útil por algo. Me encantó charlar con vos y seguramente la gente también. ¿Y cuántos recuerdos habrá o cuántos recuerdos habrá llevado a la gente que nos está escuchando y viendo? No, sí, por supuesto. Y mirá los años que pasaron y a veces por ahí hablo con alguien y me dice, vos sos el gordito, porque yo era un pibe gordo. Después fui un palito, adelgacé. Bueno, ahora cuando subías y bajabas 200 veces. Estoy volviendo a lo que... Estás volviendo a ser niño. Claro. Pero me decía, ay, vos sos el gordito que nos traía la leche. Gente grande. Y nos acordamos de todo, ¿viste? Yo podría hoy todavía agarrar y hacer la línea en el pueblo, a pesar de que... ¿Te la recordás? Totalmente. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Bueno. Así después me contás el recorrido y otras anécdotas también. No, sí, la verdad que era muy lindo. Muy lindo y la confianza que había en esa época, que hoy, bueno... Impresionante. El cambio es grande.
Sin duda. Pero bueno, vamos claro a seguir. que te lleva la nostalgia todo eso. Sí, sí, sí. Mico, nos vemos en cualquier momento. Bueno, Marisa, muchas gracias gracias por todo y espero que si por ahí te puedo ser útil en otra oportunidad, ¿te acuerdas? Seguí anotando y cuando tengas un combo de información te volvés a venir y la volvemos a compartir. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Mico, me bueno, encantó. Nos vemos, suerte. Nosotros continuamos compartiendo, estamos en el aire.